La verdad es que me siento muy honrada. En redes sociales yo compartía con muchísima emoción estar aquí en Jalapa porque además de que tengo sangre veracruzana, me honra muchísimo que haya esfuerzos por difundir el tema, que el gobierno se involucre, que lejos de pedir un sano distanciamiento con los temas, que los acerque. Y eso es algo que creo que se debe reconocer, se debe motivar, fomentar, y una parte sumamente importante es con los estudiantes, con los jóvenes, porque hay que llevar estos temas a las universidades. Me parece muy importante, estoy muy agradecida de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Pues el tema que toca ahora es hablar sobre fintech, sobre un poco de blockchain y cripto. Y comenzando con el tema fintech, me gustaría empezar hablando de, no sé si puedan, ¿ok? Bueno, ya me presentaron, muchas gracias, y mencionar un poco este sector fintech, por qué ha surgido, por qué ha tenido lugar, qué es lo que ha sucedido. El principal elemento, o los principales elementos dentro del sector fintech es ciertos antecedentes, ciertas características que dieron pie justo a estas nuevas formas. Primero, tenemos una situación en 2008 que ya mencionaba Omar. Tenemos la crisis financiera de 2008, en donde esta crisis que se dio fue básicamente por un tema de una mala administración, y esa mala administración entonces llevó consigo calificaciones equivocadas de Standard & Poor's, de estas grandes calificadoras que al final del día dijeron que había algo bueno cuando no era bueno, y entonces se creó este gran problema que derivó en esa crisis. Entonces podemos ver por un lado esa parte, ese antecedente, esa falta de confianza, y por el otro también tenemos este tema de los llamados millennials, en donde tenemos un sector que ahora es, el celular es nuestra principal herramienta. Podemos olvidar la cartera y la verdad es que creo que al día de hoy nos da lo mismo, pero si olvidamos el teléfono se rompe el día, no estamos a gusto. Incluso para retirar dinero de algún cajero automático ya lo podemos hacer a través del teléfono sin ningún problema, o podemos olvidar la tarjeta y no hay problema. Entonces tenemos este nuevo sistema o esta transición de tecnologías que ya estaban. Al día de hoy tenemos smartphone y a través de smartphone hacemos prácticamente todo. Siguiente. Sobre el tema fintech, ¿a qué nos referimos específicamente? Fintech son servicios financieros utilizando o apoyándose de ciertas tecnologías que algunos llaman disruptoras, y es precisamente tratar de acercar a ese sector, acercar a esos grupos que no podían tener acceso a servicios financieros. Por ejemplo, a nivel mundial, el último dato del Banco Mundial era 70% de personas que no están bancarizadas a nivel mundial. En México la última cifra, con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, era el 56% de la población que no tenía una cuenta bancaria. Eso crea un problema. ¿Por qué razón? Porque estamos entrando justamente en una etapa en donde prácticamente todos son pagos digitales. Japón, por ejemplo, tiene un problema de ese tipo porque todo es efectivo. Entonces vienen las Olimpiadas y vienen muchos extranjeros, se sabe que este tipo de eventos deja una derrama económica muy importante. Y entonces, ¿qué va a hacer Japón? Porque necesita actualizar esos pagos digitales, pero resulta que todo el mundo está acostumbrado al dinero en efectivo. En realidad es importante el tema de los pagos digitales, y también es un tema un poco de inclusión financiera. De hecho, si vemos en el gráfico, observamos
a través de los años cómo es que empresas privadas se han ido teniendo alianzas con empresas fintech, y en realidad ha crecido bastante esa inversión que se está haciendo en empresas fintech. Siguiente. Y básicamente es, ya también lo mencionaban, que teníamos un modelo tradicional, un modelo convencional en donde yo soy banco y yo te ofrezco esto, si quieres tómalo y si no quieres pues me da mucha pena. Al día de hoy es diferente, incluso lo vemos con algunos otros servicios en seguros, por ejemplo. Nosotros ya podemos elegir qué tipo o personalizar el seguro que queremos, podemos incluso elegir qué queremos ver, y con los servicios financieros es algo similar. También nosotros tenemos ya ahora el derecho de poder elegir qué tipo de servicio financiero queremos sin necesidad de estar condicionados a lo que nos ofrece un banco. Eso es importante porque estamos hablando de una etapa en donde se está empoderando al usuario. Yo hablo mucho utilizo mucho esa palabra, empoderamiento, porque precisamente eso es lo que está dando valor a este tipo de empresas. Ese es el valor agregado. En este tipo de organizaciones, de compañías, la palabra valor se utiliza muchísimo. En el tema de cripto no es la excepción, es un término que constantemente se pregunta por qué tiene valor, qué le da valor. Entonces, tenemos ahí ese concepto, qué es lo que le da valor a este tipo de plataformas. Y en el sector fintech es muy fácil, o por lo menos es sencillo dilucidar a qué se refiere. Es que son muy sencillas de utilizar. Yo voy, doy un clic, dos clics y ya puedo estar solicitando un crédito, puedo estar haciendo inversión, puedo estar gestionando una cartera de activos, un portafolio de activos, puedo diversificar, puedo hacer muchas cosas y no necesariamente tengo que ir con ese asesor a que de pronto es como muy cansado, voy al banco. De hecho, es algo muy curioso porque la gente a veces prefiere ir al Oxxo, pagar 9 pesos de comisión, que ir al banco. Es como esa tarea de ir al banco parece ser que resulta una pesadilla. Siguiente. Entonces, en el sector fintech tenemos diferentes tecnologías, sin embargo, las más destacadas son Big Data, que nos ayuda a encontrar ciertos patrones para poder realizar, para poder tener como identificar las preferencias de los clientes. Tenemos Internet of Things, tenemos computación en la nube, en donde muchas empresas utilizan este tipo de servicios para guardar la información, las bases de datos, que a veces para estas empresas fintech, que una de las características de las empresas fintech, aunque no está abiertamente dicho, pero es así, es una característica que hay en común, es que no hay sucursales. Es decir, por ejemplo, en la ley fintech nos dicen que sí debe existir una oficina para oír, recibir notificaciones, pero como tal, como usuaria, yo no puedo ir a la sucursal que está en el centro. O sea, no hay sucursales. En el sector fintech no hay sucursales. Entonces, creo que podríamos pensar que es una de las grandes características. Otra característica es que se ofrecen servicios financieros a través de una plataforma tecnológica. Y claro, toda esa información que tienen las fintech a veces no cuentan con el dinero, con la infraestructura para guardar esos datos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que contratan servicios en la nube que les puedan brindar, que les faciliten esa tarea, ¿no? Por ejemplo, hay servicios en Microsoft, Amazon, que es como ahora de las más utilizadas. También tenemos Machine Learning, tenemos inteligencia artificial. Los que estén estudiando ingeniería, pues por ahí pueden irse al lado de Machine Learning, que no es otra cosa más que estadística, regresiones lineales, multivariadas. Entonces, realmente creo que tenemos esas
principales tecnologías. Ya voy a citar blockchain, pero quiero pasar como a ser más específica en blockchain. Siguiente. Algunos ejemplos, digo, de pronto hablamos mucho de fintech, blockchain, cripto y a veces como que nos gusta palparlo, es como más, tenerlo más tangible. Tenemos una plataforma, por ejemplo, dentro de las fintech más importantes en este año, en donde es prácticamente un banco, se llama Shim, es como internacional, te dan una tarjeta. Y con este tipo de tarjetas o sea, no necesitas tener un saldo mínimo, tampoco hay comisiones por hacer transacciones a extranjeros. También te pueden ofrecer, por ejemplo, si te pagan la nómina, no sé, el 15, te lo pueden dar 2 días antes, por ejemplo. Lo que hacen este tipo de fintech es que buscan la manera de que precisamente puedas obtener mayores beneficios que los que te puede dar la banca tradicional. Siguiente. Ahora, por ejemplo, si ustedes se fueran a otro país a hacer una estancia académica, no sé, y quieren solicitar un crédito, ¿por qué? Porque necesitan un teléfono, pero para solicitar un teléfono te dicen, necesito tu tarjeta de crédito. Ok, quiero una tarjeta de crédito. ¿Cómo pueden obtener ustedes, estando en Estados Unidos, obtener una tarjeta de crédito? Siguiente. Hay un problema, ¿por qué? Porque para obtener un crédito necesitas tener buena reputación, es decir, verificar el buro de crédito, ver cómo está ese estatus, cómo te encuentras, o sea, hacen toda una revisión, revisan todas tus transacciones, cómo está tu historial crediticio. Pero si tú eres extranjero, insisto, ¿cómo puedes obtener un crédito? Y ahí se vuelve un tema porque vamos al súper y entonces, ok, con tarjeta. Pues no hay tarjeta, hay que ir a solicitar una tarjeta. Entonces, el problema es que para obtener un crédito de este tipo necesitas un número de seguridad social y para obtener ese número de seguridad social necesitas una dirección. Y puede ser bastante engorroso al punto de que finalmente no lo puedas obtener. Y en Estados Unidos, ¿de qué forma pueden, si tú por ejemplo estabas en Canadá o estás acá y aquí tienes un buen historial crediticio, cómo lo pueden revisar, cómo pueden hacer cómo pueden revisar ese historial que tú tienes? En realidad, a través de la banca tradicional no podía hacerse. Por eso surge esta empresa que se llama Nova, que está en Estados Unidos, y lo que hacen es que ellos se conectan con agencias a nivel internacional de tal forma que ellos pueden revisar el historial crediticio y de esa manera te pueden otorgar el crédito. Esa es una fintech. Así de sencillo. O sea, ¿qué es lo que hacen? Buscar, te otorgan un crédito, pero ¿haciendo qué? Pues revisando el historial crediticio que tenías aquí en México o en Canadá o en donde tú estuvieras. Siguiente. Ahora, aquí en México también tenemos fintech, de hecho estaban registradas alrededor de 300, ojo, de esas 300 todavía no tienen autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Están en trámite, tienen hasta el 10 de septiembre, pero bueno, ya los abogados hablarán de ese tema. Y ahorita digamos que tienen como un permiso para poder operar. Una de ellas es Play Business. Esa fintech que es Play Business, lo que se encarga es de subir a su plataforma, es una plataforma crowdfunding, suben proyectos de franquicias y entonces ustedes pueden invertir en esa franquicia. Aquí estamos hablando de un tema de inversión. ¿Cuántos de ustedes han intentado ir a la Bolsa Mexicana de Valores a invertir? Ok, yo tampoco. ¿Por qué razón? Porque hay una barrera. Parece ser que es un tema, es un paradigma que existe
es una idea que tenemos en donde los que invierten son los que tienen prácticamente del grupo de Carlos Slim y ya, ¿no? Entonces nosotros como que pues, no tengo millones y entonces no puedo invertir. Creo que es un tema también cultural, es una idea que tenemos que ir modificando, que tenemos que ir erradicando, en donde se tiene que hacer énfasis en esa cultura de inversión, y estas fintech lo hacen muy amigable, es decir, tienes 1,000 pesos, tienes 2,000 pesos, cantidades pequeñas, comienza a invertir, comienza a tener un ahorro, y además son muy intuitivas porque tú entras a una plataforma y entonces vas haciendo tú mismo, quiero tal tasa, vas jugando, ¿no? con los rendimientos, vas viendo cuánto quieres invertir y cuánto es lo que te podría dar esa fintech. Entonces, esa es como una de las ventajas que ofrecen estas fintech. Como les mencionaba, Play Business se encarga de subir a su plataforma franquicias para que ustedes puedan invertir en alguna franquicia dentro del catálogo que tienen. La más reciente que les dio un empuje importante fue la cervecería, y bueno, si ustedes entran a la plataforma, ahí lo pueden revisar. También está Rocktech, que es otra fintech, pues está también en proceso de obtener su autorización, y lo que hace Rocktech es, de igual forma, es un crowdfunding, pero ahí los proyectos que van a estar en esa plataforma son de investigación y de desarrollo. Al día de hoy tenemos un problema con el INADEM. ¿Por qué? Porque el INADEM, como muchos de ustedes sabrán, ya no va a existir, y entonces esos era una entidad que se encargaba de promover el emprendimiento, y ya no va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos proyectos de investigación y desarrollo? Y si ahora pensamos que tampoco pues, va a haber mucho presupuesto para ciencia y tecnología, ¿qué va a pasar con la investigación? ¿Qué va a pasar con todos esos proyectos que se quieran desarrollar? Rocktech precisamente como que está en esa idea de subir proyectos que se encarguen de desarrollar, de promover innovación, y que ustedes puedan también invertir en esos proyectos. Ahora, sobre la tecnología blockchain y el impacto en el sector comercial. Nosotros, hace rato, igual Omar mencionaba el tema de la revolución industrial y de, bueno, este tema de cómo va a impactar. Para que nosotros podamos ir entendiendo o viendo cómo va a funcionar esto, es necesario que entendamos cómo blockchain va entrando en las empresas y en qué procesos está incursionando. Por ejemplo, dentro de las últimas encuestas que se hicieron, se tiene un porcentaje muy alto, muy elevado, en donde sí las empresas que se encuestaron están realmente considerando, o sí está dentro de sus prioridades, investigar blockchain e incorporarlo en sus procesos, en alguno de sus procesos, porque también tiene que ser de manera escalable, de manera paulatina cómo se va haciendo esta implementación. Siguiente. De los países a los que se encuestaron, a los que se entrevistaron, el 40% de esas empresas estaba dispuesta a invertir al menos 5 millones en alguna de las implementaciones. También, de todas esas empresas, tenían ganancias alrededor de 500 millones de dólares y 100 millones de dólares anuales. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los retos con el tema de blockchain? Primero, que es importante ver cómo se va comportando. Es muy, digamos, es indispensable saber cómo está funcionando y ver cómo las empresas ya lo adaptaron a ciertos procesos, cómo está funcionando, pero también hay un tema de regulación. A veces se entiende que blockchain es sinónimo de criptomonedas, criptoactivos, y no es así. Los criptoactivos son una aplicación de blockchain y por ahí la tecnología
ya se está utilizando para otras cosas, cadena de suministro, logística, trazabilidad. Tenemos otros usos, pero es muy importante no confundir blockchain con criptoactivos, o al menos no tomarlo como un sinónimo. Por eso también se habla, por eso también entra el tema de la regulación, porque a veces se tiene esa confusión, y también cuando hablamos de blockchain hay datos que no se pueden borrar, y muchos países, incluso México, en México existen los derechos ARCO, en donde nosotros tenemos, valga la redundancia, el derecho de poder borrar nuestra información, pero si nosotros hacemos una implementación blockchain que no se puede borrar los datos, entonces ahí hay un tema con la regulación y probablemente no podría ser tan eficiente o útil implementar esta tecnología. Es toda, insisto, es toda una evaluación, no todo proceso necesita blockchain, por eso es muy importante que ustedes, si están en la parte de ingeniería o si están en la parte de software, de desarrollo, es muy importante que antes de querer hacer una implementación blockchain, investiguen qué otras tecnologías podrían dar solución a eso, porque tampoco se trata de blockchain para curar todo. Hay empresas que ya están incorporando blockchain, por ejemplo tenemos Axoni, que lo que hace es dar facilidad al mercado de capitales, da liquidez al mercado de divisas, agiliza el comercio para instrumentos derivados que a veces se vuelven muy complicado, pero con blockchain se pueden hacer esas liquidaciones de manera más eficiente. Y lo que hace es que, claro, va a optimizar un proceso y va a disminuir los riesgos que existen en esas compensaciones. En esta empresa pues ya se ha involucrado Goldman Sachs y también JP Morgan Chase, y realmente tenemos a los grandes bancos que están interesados en este tipo de fintech. Siguiente. Ahora, también tenemos una empresa, bueno, tenemos ya varias empresas mexicanas, por ejemplo está Fido. Fido, parece interesante porque tenemos ahí un sector, en el sector inmobiliario, cuando se quiere comprar alguna propiedad hay un contrato de compraventa y muchas veces este contrato de compraventa no se cumple o no se cumplía y resulta un riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos como esa certidumbre de qué es lo que está pasando con el dinero. Lo que hace Fido es que a través de contratos inteligentes y a través de firmas digitales está custodiando ese dinero. Y hasta que no se cierre esa transacción, se liberan los fondos, se asignan los recursos. Esa empresa es mexicana y, bueno, claro, parece que está en Tijuana, no tengo certeza, pero está acá, ¿no? Pueden buscarla. También, sobre el lado de los criptoactivos. A veces es un tema complicado hablar de cripto porque también se considera como un sinónimo de inversión y no es así. Tenemos tres momentos importantes. El primero es por qué surge, más o menos ya hablábamos de ese tema, digo, para no estar redundando en por qué surge y cuál es el fundamento. Tenemos la crisis de 2008, que ya lo habíamos mencionado, es un tema de desconfianza, y entonces viene toda esta idea del criptoanarquismo y vienen todos los hackers en las conferencias de hackers y tenemos que utilizar la criptografía para hacer valer nuestra privacidad. Y justo el protocolo de Bitcoin como tal no es algo nuevo, en realidad es el resultado de la investigación de muchos otros sistemas criptográficos que ya existían desde Shannon, desde los sistemas secretos en donde ya se ocupaba la criptografía, pero alguien por ahí encontró proof of work, alguien encontró cómo justo hacer poder hacer esas transacciones sin que existiera el intermediario, y el principio fue
quiero poder ser yo quien maneje mi economía, quien yo pueda hacer no quiero un banco que me esté supervisando, no quiero una entidad financiera que sepa mi cuenta, a quién le pago, a quién no le pago. Creo que esa es como la principal filosofía de Bitcoin y surge a partir de justo en ese mismo año en donde estuvo la crisis. Ahora, luego viene otra etapa, la de 2017. En 2017 tuvimos esa burbuja en donde mucha gente quiso comprar cuando Bitcoin estaba en $20,000. No sé si por ahí alguien conoce o tuvo un ejemplo, pero esto es un fenómeno atípico, es decir, no corresponde a un comportamiento normal, no corresponde a un proceso de adaptación, sino más bien es la euforia, totalmente, es la euforia donde todo el mundo quiere hacerme rico y Bitcoin sube y compra, ¿no? Algo así hemos tenido estas últimas 3 semanas donde pasó de 3,500 y ahorita está en 7,000 y tantos y llegó a $8,000 aproximadamente. Entonces, digamos que ese es otro evento importante y al menos yo no considero que este tipo de eventos beneficien al ecosistema. ¿Por qué? Porque crean una euforia y entonces todo el mundo compra y gente que por ahí de pronto no tiene experiencia en inversiones quiere comprar porque quiere dinero rápido y porque quiere que suba, pero luego cuando baja el precio, luego ya no sabemos qué hacer, o si no tenemos un exchange que me permita hacer liquidaciones, pues ahí se va a quedar atrapado y entonces es un tema delicado y creo que la burbuja y estos acontecimientos, estos niveles de volatilidad muy elevados no benefician al ecosistema. Siguiente. Ahora, es interesante ver porque dentro de la mayor capitalización a nivel mundial, tanto Bitcoin como el mercado de criptoactivos está dentro de los 10 primeros lugares. Es decir, ese gráfico lo que nos dice es que se está moviendo muchísimo dinero a través de criptoactivos. Siguiente. Y luego tenemos la evolución. En este tema de la evolución, creo que es importante destacar que al día de hoy tenemos diferentes modelos de negocio basados en criptoactivos. Comenzamos con las Initial Coin Offering, son las ICO, luego al día de hoy tenemos algo que también se está poniendo de moda, que son los Security Tokens, los STO, también tenemos los Initial Exchange Offering, que también son proyectos que se listan en una exchange y que el exchange va brindando como ese apoyo para que se pueda comprar y vender el token. También, además de estos modelos, pues ya hay futuros de Bitcoin que están listados en la Bolsa de Chicago, tenemos créditos, o sea, si tú tienes cripto y de pronto necesitas hacer esa convertibilidad, pues dejas tus Bitcoins en garantía y te van a dar cierta cantidad, ¿no? En México todavía no está ese sistema, en otros países sí, pero es importante destacar que ya no solo es compra Bitcoin, sino también tenemos otros modelos que están trascendiendo, ¿no? Al día de hoy todo el mundo quiere hacer su token, todo el mundo quiere crear un cripto. Siguiente. Y la verdad es que es muy importante destacar que lo que se necesita ahora es, justo hablamos tanto de valor, que la importancia precisamente es crear valor. Cuando a ustedes, creo que mi recomendación es, cuando venga alguien y les diga, a lo mejor les ha tocado, compra un token, tengo un token, invierte en el token, la primera pregunta que yo le haría es, ¿dónde lo voy a usar? Porque cuando ustedes preguntan dónde lo voy a usar, entonces pueden hablar de valor. ¿Para qué quiero tener un token que lo voy a tener en una wallet y no voy a poder hacer absolutamente nada? Necesitan, si Bitcoin, para Bitcoin ha sido todavía al día de hoy complicado, ¿qué podríamos esperar de otro token que, no sé, probablemente lo tenga yo y mis amigos y ya?
Eso es muy importante. No solo es crear un token, es saber cómo se va a desarrollar esa cadena de valor. Y sobre todo, algo muy importante es impulsar el conocimiento. Creo que el evento que se está llevando a cabo ahorita, aquí, me parece importante porque realmente es el interés de brindar información responsable. No es invitación a invertir, no es invitación, o sea, no, es interés en conocer la tecnología y sobre todo que no nos llegue tarde. Regularmente siempre vemos como a muchas universidades privadas que están ya en el tema, están muy metidos en el tema. ¿Por qué? Porque tienen esa oportunidad de viajar a eventos en el extranjero y entonces captan ideas y las desarrollan, pero también creo que las universidades públicas, yo que estoy en la UNAM, yo que estoy en una universidad pública, creo que necesitamos por lo menos informarnos, involucrarnos y tratar de entender hacia dónde va todo este sistema. Siguiente. Para finalizar la presentación, yo insisto, creo que yo no recomiendo que inviertan, son inversiones de muy alto riesgo. Yo lo que recomiendo es que aprendan a utilizarlos. Por ejemplo, yo a mi hermana argentina le puedo mandar Ether sin problema. Creo que hace una semana estaba yo en Colombia y la verdad es que yo quería retirar dinero y cada retiro me cobraban alrededor de 70 pesos por hacer un retiro, el banco. Entonces pensaba yo, qué maravilla sería que yo el Bitcoin que puedo tener, bueno, fracciones, no vayan a pensar que tengo 5 o 10 Bitcoins, ¿no? Que la cantidad de cripto que tengo yo la pueda utilizar en ese país y poder realizar los pagos y que no sea ese tema de las comisiones. Entonces, insisto, creo que lo más importante es que en lugar de pensar en invertir, se piense más en cómo lo puedo utilizar.